Un saludo para todos y bienvenidos a Vida Coherente Interactivo. Nos atrasamos 12 minutos, es que me agarró el miedo y quedé paralizado. No es cierto. Resulta que no sé por qué, ya es la segunda vez que pasa, pero se pone a actualizar la computadora en el último momento y por eso se retrasan un poquito las cosas. Bueno, el miedo mata. Ese es el título del programa de hoy. Tal vez uno de los temas más importantes. Probablemente lo sigamos tratando porque es un tema que ya ha tomado dimensiones pandémicas en todo el mundo debido justamente a los fenómenos climáticos, telúricos. El tema del miedo está vigente, es un tema que está allí, es un tema que a muchas personas les conviene, muchas personas viven de eso. Los medios masivos de comunicación, por ejemplo, promueven los eventos que provocan miedo porque esos eventos venden más. Otros en Internet que se dedican también, vamos a hablar de eso hoy, a asustar a la gente en el peor momento de la historia, por lo menos para México. Si hay un momento que habría que quedarse calladitos, es ahora, ¿no? La cosa es que nosotros, bueno, por nuestra parte lo que estamos haciendo es trabajando, hablando lo menos posible, dejando que ustedes participen. Quiero decirles que hoy comienza y vamos a tener un informe dentro de poco, el comedor gratuito de San Gregorio Xochimilco, gracias a que muchos se anotaron como patrocinadores de ello. Sin embargo, todavía nos faltan 2/3, o sea, llegamos a 1/3 de la cantidad de patrocinadores necesarios, y vean que ser patrocinador de ese proyecto son 20 o 10 dólares, según puedan ustedes, todos los meses, durante un año, durante 6 meses, y con eso tienen derecho a todos los talleres Vida Coherente, que cuestan mucho más que eso. Así que desde aquí les hago el llamado. Necesitamos patrocinadores. Vamos en 1/3 recién. Esperábamos más, porque son personas que, esas sí que tienen miedo, no tienen para comer. Se quedaron sin casa y sin trabajo porque eran personas que vivían del turismo. ¿Quién se va a acercar a la zona de Xochimilco ahora, no? O sea, quedaron sin trabajo. Así que les ruego, les pido que hagan lo posible. Acá 10 dólares por mes se gastan en refrescos, en golosinas, ¿no? Y eso es gente que está muriendo de hambre. Bueno, hoy comenzaba el comedor con 300 personas que se les iba a dar de comer, y estoy hablando en pasado porque todavía no me mandaron las fotos y toda un video que me iban a mandar. O sea, vamos a documentar constantemente lo que estamos haciendo. Esto es totalmente transparente. Lo hacemos porque
En momentos como estos, las palabras están bastante de más y lo que sirven son los hechos, son las acciones. El miedo. Se puede matar de miedo, o sea, una persona puede morir de miedo directamente. Se han hecho experimentos, pero por supuesto no se puede hacer con seres humanos. Así que han hecho experimentos con animales, insectos. Un grupo de investigadores muy serio que publica las conclusiones en la revista Ecology, Locke Rowe, lo que hicieron fue hacer dos grupos de libélulas, esos insectos tan bonitos, ¿no? Libélulas, y las pusieron en dos tanques, o sea, había separados con mallas, había dos acuarios en realidad. Los peces, parece que hay una especie de peces que se alimenta de esas libélulas, y hay otros insectos depredadores que se alimentan de esas libélulas. Las libélulas que estaban en el acuario con peces y con insectos depredadores que no las podían tocar, aunque ellas no sabían que no las podían tocar, tuvieron un índice de supervivencia 4 veces menor que el grupo de libélulas que no tenía depredadores. O sea, las libélulas que estaban con sus depredadores naturales, supongamos que de toda la cantidad moría 100. Las otras, por muerte natural, morían 25. O sea, el miedo aumentó la mortandad 4 veces. 4 veces. Causa el miedo constante a los depredadores. Saquen ustedes sus conclusiones de allí. Después está el famoso experimento que hizo el Instituto Matemáticas del Corazón con jefes de trabajo, incluso dueños de empresas, que estaban en una situación de agotamiento, pero de ese agotamiento incurable, en el sentido de que la persona duerme pero no se recupera. Se le dice en psicología laboral síndrome de burnout, quemado significa o algo por el estilo. Entonces, cuando se hizo ese experimento, cuando se estudió la causa, no es que los jefes o los dueños trabajaran más que los empleados, al contrario, el volumen de trabajo de sus jefes era inferior al de los empleados. No era por el exceso de trabajo, era por el miedo directo a que fracase su proyecto, miedo al fracaso, podríamos decirlo en general, a que fracase su empresa. ¿Ya? El miedo provoca cambios fisiológicos inmediatos y a largo plazo provoca ese cansancio, ese agotamiento, desmotivación, en fin, una cantidad de cosas, incrementa el metabolismo celular. Al principio, cuando comienza el proceso, es lo mismo que el estrés. Cuando comienza el proceso, es necesario porque la persona tiene que estar alerta. Entonces, hay dos alternativas, el ataque o la huida. Así que al principio es necesario. Pero el problema es cuando es un miedo sostenido, es un miedo constante, como las libélulas estaban viviendo en un ambiente que tenía depredadores.
¿Mm? No quiero detenerme hoy en todos los cambios fisiológicos que produce. Sepan por lo menos que también en este caso se segrega mucho cortisol, que después de un tiempo se transforma en un verdadero veneno. Y el asunto es que el miedo tiene que ver en el cerebro con el sistema límbico, no solamente con la amígdala cerebral, sino con el sistema límbico. Entonces miren lo que pasa. Por eso es que dicen que el miedo paraliza. El sistema límbico, que es el que nos puede hacer tener una experiencia mística o alucinar, no que no haya experiencias místicas, sino que el sistema límbico es una parte del cerebro que puede hacer que veamos cosas que realmente no son. Entonces, cuando tiene miedo, el sistema límbico fija la atención en el objeto amenazante. Los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan. O sea que la persona queda como anclada en el miedo. Ya es un miedo irracional, se desactivan los lóbulos frontales y la atención queda fijada en el peligro. Ahora, si los síntomas fisiológicos, como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, son interpretados como una confirmación de la amenaza, se empieza a retroalimentar el miedo y es donde tenemos un ataque de pánico. Eso es fácilmente, con indicaciones de un profesional, se puede solucionar. El asunto es cuando la persona no tiene a mano a alguien que la ayude. Personalmente, tuve una compañera de la facultad que murió a causa de un ataque de pánico. No aguantó su corazón y falleció por eso. Entonces, el miedo no es una cosa menor, es una cosa mayor. ¿Ok? Y acá me están hablando del opuesto al amor. Sí, eso es otro aspecto del miedo. El miedo es la madre y el padre de todas las emociones incoherentes. Pero aquí estamos hablando de esos miedos que a veces gratuitamente alguien se ocupa de ponernos en el camino. Anduvo circulando por internet, y de eso quería hablarles hoy, un escrito sobre una supuesta tormenta, sobre una tormenta geomagnética que podía afectar, decía el escrito, los movimientos telúricos. O sea, después de que murieron miles de personas, después que se quedaron sin casa miles de personas, después que estamos ayudando para tratar de poner nuestro granito de arena en la tragedia, porque fue una tragedia de la Ciudad de México, alguien se descuelga con un escrito totalmente equivocado, alarmista, y quiero creer que la persona no entiende lo que está haciendo. Porque si supiera lo que está haciendo, no lo haría. Está súper demostrado que estamos todos conectados. No voy a defender ahora el que todos somos uno, porque tengo
el argumento científico, cuántico, desde el paradigma holográfico, irrefutable, irrebatible. Pero solamente piensen en el experimento de la Universidad de Princeton, hecho por el doctor Nelson, cuando descubrió con ese experimento la conciencia colectiva. Todos estamos conectados con todos. O sea que cuando yo mando miedo a la población, estoy generando un ambiente que se me devuelve a mí. O sea, ese ambiente tóxico que yo estoy generando me regresa, me rebota, porque todos estamos conectados con todos. Entonces quiero pensar que las personas que hacen eso no saben lo que están haciendo. ¿Ah? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y no les quiero mostrar aquí porque tengo gráficas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, con 2A, NOAA, es donde tienen que ir, porque es la única entidad que puede hacer predicciones certeras sobre este tema. ¿Y qué fue lo que sucedió realmente? Miren, no hubo fulguraciones, que es un tipo de evento solar. No hubo eyecciones de masa coronal, que es el más peligroso de los eventos solares. Lo único que hay y que empezó anoche y hoy continúa es una corriente de viento solar de alta velocidad por un agujero coronal del Sol que por la rotación está entrando en una zona geoefectiva. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que se espera de aquí al viernes? Bueno, para los que han estudiado un poco esto, un índice KP, que es lo primero que tendrían que... Después que escuchan que hubo una llamarada, a las 40 horas deberían empezar a ver ese índice. Lo único que se espera es un índice KP5 que provoca una tormenta solar G1. La tormenta solar G1, no solar, geomagnética G1, es mínima, se llama tormenta menor. Es imposible que tenga algún tipo de efecto. Y acá tengo las gráficas del índice KP, está justo en 5, como fue predicho por el NOAA, y ya está bajando. ¿Okay? El índice KP se los puedo explicar en otra oportunidad, pero son magnetómetros que están dispersos en varias partes del mundo y es como un promedio de actividad geomagnética en la Tierra. 5 no es nada. Empiecen a preocuparse cuando llegue a 8. Ahí sí. 5 no es nada. Y es a todo lo que llegó y después ya bajó a 4. Así que lo único que se puede esperar de aquí al viernes es una tormenta G1. Una tormenta G1 es una tormenta miserable. Es una tormenta que no hace nada. ¿Ok? Así que el que escribió eso, miren, estoy en un plan de pacífico y de amor universal e incondicional. Voy a pensar que no sabe lo que está haciendo. Porque obviamente, tuve un llamado por un inicio de ataque de pánico.
Le dije a la persona de qué se trataba esto y se terminó el asunto. Pero tengan cuidado, pueden matar gente con esas bromas. Yo no sé si fue broma o si la persona realmente cree que interpretó bien el asunto, porque está totalmente mal interpretado. En septiembre sí hubo eyecciones de masa coronal, disparos así grandes. Hubo una de X, que es la más grande, 8.2, el 10 de septiembre, y el 6, una de X.9, de X 9.3, considerada la mayor en 12 años. El Sol tiene periodos de 11 años de actividad. Estamos en un periodo de baja actividad. Yo no sé por qué se preocupan tanto. Dentro de los periodos del Sol, aunque yo ya dije que hay un aumento de actividad universal que afecta al sistema solar, pero les quiero decir algo, en 6 palabras se los voy a decir, y le discuto a quien sea. Los terremotos no se pueden predecir. 6. Imposible. Imposible. Porque aunque tengamos una eyección de masa coronal grande, no sabemos si eso puede afectar a tal o cual placa tectónica que se... No, es imposible de saber. Los terremotos no se pueden predecir. Así que basta con eso. Hay uno que se quiere hacer famoso en internet que está con que los terremotos se pueden predecir. No. Y se lo discuto en cámara. Para que tengamos algo realmente feo, para que tengamos un apocalipsis a causa del Sol, tendríamos que tener un evento Carrington, que eso sucedió en 1859. Ahí estamos hablando de un disparo del Sol, de un cañonazo del Sol, X40 o mayor se calcula por los vestigios que dejó. No 9, 40. En el 2003 hubo una X28 y acá estamos. Acá estamos. No hubo mayores consecuencias. Esa del evento Carrington, que se calcula que pudo haber sido X40, lo que hizo, en ese momento la tecnología no estaba tan avanzada, fue fundir los cables del telégrafo, que era lo que había para comunicarse en ese momento. Hoy, una eyección de masa coronal, un disparo del Sol de ese calibre, nos dejaría sin electricidad, armaría un escándalo en la sociedad. O sea, entraríamos como en otra era. Pero esos disparos, esas eyecciones de masa coronal tan potentes, tan fuertes, se considera que suceden también por los vestigios cada 500 años. O sea, que no lo vamos a ver, no vamos a ver otro efecto Carrington, otro evento Carrington. Tranquilos, aflojen. No se olviden que nosotros creamos la realidad. No se olviden que la conciencia colectiva es la que genera la realidad consensual y a su vez nosotros generamos nuestra realidad individual. Si ustedes en su realidad individual ponen el elemento miedo, bueno, entonces van a estar mal de la salud, pero por donde lo quieran ver, van a vivir menos, van a envejecer más rápido. Quiten el miedo. El miedo descontrola todos los campos energéticos. Y cuando ando con los campos energéticos descontrolados, empiezo con los bloqueos energéticos. Y los bloqueos energéticos no dejan que la energía circule como tiene que circular.
Es lo mismo que un trombo en la sangre que no permite que la sangre circule como tiene que circular. Con la energía es igual. Y cuando la energía no circula como tiene que circular desde el punto de vista del paradigma energético, suceden muchas cosas. Cambios en la personalidad, reacciones extrañísimas, indeseables, enfermedades de todo tipo, incluyendo cáncer, tumores, etc. Lo peor es que yo una vez les conté, y lo vuelvo a contar, es que las emociones negativas, como el miedo, se mantienen. Las emociones positivas decaen por sí mismas. O sea, las emociones coherentes, las de placer. El placer decae por sí mismo. Hay que buscar otro placer, ¿verdad? Es injusto, pero es así. Pero el dolor, las emociones dolorosas, se mantienen mientras se mantenga la situación adversa. Ya pasó el terremoto en México, ya se corrió la placa de cocos lo que se tenía que correr, ya no va a suceder más nada y punto. ¿Ok? Yo aconsejaría a los turistas que ya no van a Xochimilco que vuelvan a Xochimilco, porque no va a pasar más nada. ¿Okay? Y a esos que, no sé, que quieren popularidad, recuerden que todo lo que le hacen a la gente se lo están haciendo a sí mismos. Solo recuerden eso. Nada más. Estamos todos conectados y eso es una realidad. Eso está comprobado por la ciencia. Todos conectados. Lo que te haces o lo que le dejas de hacer a los demás repercute en tu vida. ¿Preguntas? El miedo tiene su base principal e inconsciente en el falso concepto de la muerte. Lo que sucede es que el miedo a la muerte es un miedo muy profundo y es un miedo muy arraigado. Está arraigado en la parte cerebral que se ocupa de la supervivencia y de los instintos. Entonces, todo lo que de alguna manera amenace con peligro de muerte nos provoca muchísimo miedo. Pero ahora están generando miedos incluso hasta después de la muerte. Como que después de la muerte caemos en una trampa. No sé, si quisieran hacer un programa cómico, no les saldría mejor que eso. Hay todo un instituto dedicado al estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Todo un instituto. Y ya llegó a la conclusión de que esa experiencia cercana a la muerte la generamos nosotros. ¿Por qué casi todos ven los mismos elementos? Por la conciencia colectiva. Porque eso ya está anclado en la conciencia colectiva, pero somos nosotros los que proyectamos eso. ¿Okay? Y si somos nosotros los que proyectamos esa realidad y cualquier otra realidad, entonces ¿quién me va a venir a meter una trampa? ¿Quién? Entonces, ¿por qué no se dejan de hablar cosas que no son y se dedican a hacer cosas productivas? Tal vez el mundo andaría mejor, ¿no? Se ponen a la altura de gente que dedicó su vida a investigar eso. Pobres. Otra. Los terremotos no se pueden predecir, pero ¿se pueden provocar? Hago referencia al HARP. Sí, se pueden provocar. Pero hasta el momento el HARP no ha podido provocar un terremoto que se sepa de alta profundidad, como fue el de México, de 50 kilómetros.
llega a unos 10 máximo. Sí se puede. Sí, por el tipo de emisión que pega en la atmósfera y vuelve, puede, sí. Pero no fue el HARP. Primero porque fue a 50 kilómetros de profundidad. Y segundo, porque cuando es el HARP, se sabe. Así que si fuera el HARP que provocó estos terremotos, estaríamos en guerra con Estados Unidos. Estaríamos bajo ataque de Estados Unidos. Y no es así. Pregunta, profesor, ¿crees que desechando el miedo a morir se tendría una mejor calidad de vida? Totalmente. Totalmente. El miedo a la muerte, todas esas cosas que inventan de monstruos ustedes tienen que dejar eso donde está, ¿no? A una frecuencia así bajita. Y ustedes tienen que vivir en una realidad a esta frecuencia, cercana a la fuente. ¿Okay? Entonces no le van a tener miedo a la muerte, porque la muerte en realidad no existe, es un cambio de estado. Muy bien dicha la pregunta anterior, muy bien. Falso concepto de muerte, no pasa nada, la muerte no duele, es simplemente un cambio de estado. Les aseguro que los que mueren están mejor que nosotros, en muchos sentidos, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Cuidado que la experiencia densa con la materia, por algo elegimos tenerla, ¿no? Por algo elegimos tenerla y muchos siguen eligiendo tenerla y hay muchos que quieren tenerla. Cuando salimos de acá, las cosas son como elijamos que sean. Podemos volver, podemos hacernos uno con la fuente como era antes, podemos ir a una realidad más sutil y seguir aprendiendo. El libre albedrío es sagrado en el universo. Tal vez lo único sagrado que existe. Libre albedrío. ¿Cómo te van a obligar a hacer una cosa? Sí, si quitas el miedo a la muerte, quitas una cantidad de miedos. Pero también está el miedo al dolor, también está el miedo a no tener que comer, también está el miedo al haber sido una raza intervenida para transformarnos en esclavos, hay muchos que temen por la pérdida de su trabajo, por ejemplo. Y es un miedo tan arraigado, tan arraigado, tan arraigado, que la persona vive todos los días y mientras está en su trabajo, con ese jefe explotador que no sabe hacer nada, pero que da órdenes y gritos, entonces está con miedo todo el día. Una persona así no puede aguantar mucho. Y hay muchísimas personas que viven así, lamentablemente. Profesor, ¿a qué crees que se deban los miedos absurdos, como por ejemplo las cucarachas? Sí, se deben a creencias de la conciencia colectiva. Por ejemplo, bueno, la cucaracha es un insecto muy especial, pero lo que se teme en realidad es que transmita enfermedades. Entonces, por eso es que... Entonces, una creencia de ese tipo que transmite enfermedades es como que se empieza a arraigar en la conciencia colectiva y ya es un miedo consensual, es un miedo de consenso. Yo les digo, no voy a permitir que este tipo de cosas que yo las conozco, yo estudié el sol durante 3 años, lo primero que hacía a la mañana era checar el clima solar, pero lo estudié a fondo, ustedes saben, yo llego hasta lo último. O sea, no voy a permitir que esto se transforme en un miedo enquistado en la conciencia colectiva. No, no lo voy a permitir. El sol está de nuestro lado, es el que nos da vida. No voy a permitir que le tengan miedo al sol, de ninguna manera.
afectan los aparatos electrónicos o las señales inalámbricas como el Wi-Fi en nuestros campos electromagnéticos? Mira, lo que más afecta a tus campos energéticos, pues no solamente hay electromagnéticos, son las emociones. Todo lo demás es secundario. ¿Ah? Porque el tipo de campo energético humano, el tipo de campo energético del corazón, la energía que maneja, es muy diferente a la de un motor o la de un aparato electrónico, muy diferente. Sí hay una interferencia, pero no. Emociones. Cuídate de las emociones. Vive feliz, vive sonriendo, vive alegre. Ahí vas a tener tus campos energéticos bien. Olvídate de los otros inventos. ¿Qué hacer en el caso del miedo al rechazo personal? Ese sí es un miedo bastante común. Es como un miedo, es el mismo miedo al fracaso, en este caso sería el fracaso social. Tienes que tomar conciencia de que tú eres, igual que yo, igual que todos, somos todos gotitas de agua. Desde el punto de vista de la conciencia, nuestra conciencia circunscrita sale de la conciencia absoluta. Después vienen las diferencias externas, digamos, gente con mucho cabello, gente como yo que no tiene ni uno. En fin, esas son cosas externas. Pero en tanto que conciencia, somos gotas de agua, somos todos iguales. Todos tenemos los mismos alcances, si queremos. Todos podemos llegar lo que nos proponemos alcanzar. Todos somos creadores, todos somos manifestadores. Tienes que entrar en conciencia, nada más. Ahí no vas a tener miedo de no encajar o de los ámbitos sociales. Y te aconsejo la terapia Vida Coherente, que se dedica mucho a eso. ¿Por qué hay personas que manipulan a otras con miedo? Oh. Porque no tienen nada que decir. Esa es la verdad. No tienen nada que dar, no tienen nada que decir, no te solucionan nada, no te cambian la vida. Sí te la cambian, pero para mal. Es por eso que usan el miedo para manipular. No tienen otra cosa. No les da la creatividad. Es decir, no es que no les da. No se pusieron a trabajar con su creatividad. No investigaron, no estudiaron. No tienen nada para dar. Y cuando no tienen nada para dar, bueno, el miedo es un camino rápido. Entonces lo usan. ¿El miedo es un ente con vida propia y posee a las personas? ¿No es nosotros? ¿Nos lo han impuesto? El miedo es una emoción. ¿Ah? El miedo es una emoción, es energía de muy baja frecuencia. Yo creo que tiene mucho que ver con la intervención que ¿cómo te diría? Se amplificó con la gran intervención. En esta realidad, que siempre fue de tercera dimensión y siempre fue más densa que otras realidades, hay un cierto, digamos, un cierto momento, segundos, que se necesita para prevenir que te caiga, por ejemplo. Entonces, ¿no? El cuerpo se pone en guardia y evitas un problema. Pero sí, se impuso, se amplificó, nos programaron, les conviene tenernos con miedo. La persona con miedo es una persona manipulable, maleable, hago con ella lo que quiero. ¿Eh? Le digo, síganme porque yo los voy a defender de todo. Bueno, el miedo te hace hacer cualquier cosa irracional. Desconecta los lóbulos frontales, quedas irracional.
¿Entiendes? La iglesia lo usó cientos, miles de años. Bueno, muchos miles no, pero por lo menos de 2000. Cientos sí, lo usó. ¿Cómo controlar el miedo? Con el corazón. El miedo lo tienes en el ego, el miedo lo tienes en el cerebro, el miedo lo tienes en esa cosa que todos los días el cerebro construye ilusoriamente llamado ego. Ahí está todo el miedo de tu vida. Pero si aprendes a salir del cerebro y a pensar con el corazón, no digo que dejes de pensar, de usar el cerebro sirve para trabajar, es una supercomputadora, un superordenador, sirve para trabajar, pero no sirve para tomar decisiones. Yo tengo aquí 2 computadoras delante mío, 2 ordenadores, me sirven para trabajar, son muy útiles. Nunca le pedí consejo para tomar una decisión a ninguna de estas 2, son buenas. Nunca le pedí consejo. Consejo se le pide al corazón. ¿Por qué? Porque está demostrado por este instituto, Matemáticas del Corazón, que el corazón, dicen ellos, está conectado a una inteligencia superior. Nosotros sabemos que está conectado al campo de información cósmica. Entonces la respuesta que te va a dar el corazón, si aprendes a escuchar el corazón, y tenemos ejercicios para eso, siempre van a ser respuestas correctas, respuestas de paz, respuestas de tranquilidad, respuestas que te van a quitar el miedo. Aprende a vivir en el corazón y se te va el miedo. Vive en la conciencia, vive en el corazón. Sal del ego, sal del cerebro para las cosas importantes. Úsalo, sí. Pero no vivas desde allí, vive desde el corazón. Esa es la manera de enfrentar el miedo. El miedo se lo enfrenta, siempre, siempre. Una historia real y de mi parte ya no les cuento otra. ¿Qué tendría? 8 o 9 años, estaba volviendo a mi casa, ya era de noche, y de una casa que habían dejado la puerta de una reja abierta salió un pastor alemán, que en esa época me pareció un caballo a mí porque era una cosa enorme. Bueno, la reacción que tuvo mi cuerpo fue de huida, salí corriendo. Me alcanzó a los 3, 4 metros y me mordió. No tenía rabia ni nada por el estilo, pero bueno, me llevaron igual al hospital para hacerme curaciones y mi padre me enseñó, nunca corras de un perro. Te das vuelta y lo enfrentas, el perro no sabe lo que va a pasar. Frena. A menos que sea un perro entrenado. Pero naturalmente, si es un perro normal, frena, porque no sabe lo que va a pasar. Con el miedo es igual, no corras del miedo. Date vuelta y enfréntalo. Cuando lo enfrentas, se achica. Y ese miedo que tú mismo le diste poder, tú misma, no sé quién, le diste poder, se achica, pierde el poder. Y ahí aprendes tu verdadera fuerza. Ahí aprendes tu poder. ¿Ya? Profesor, miles de miedos han sido implantados por los mass media. ¿No crees que sería necesario, absolutamente, que se apaguen los televisores y se dejen de ver noticiosos? Y yo hace mucho tiempo que no miro noticias, mucho tiempo, porque yo sé que las noticias y los noticiosos formativos agrandan, aumentan las cosas para vender más.
O sea, cuanto más catastrófico, cuanto más espectacular, más vende. Por eso no hay noticiosos de noticias buenas, son todos de noticias catastróficas. Está comprobado que vende más. La gente quiere saber porque en realidad la gente tiene miedo, ya está programada. Entonces necesita saber para saber cómo defenderse. Y es un círculo vicioso. Yo no miro noticieros, yo creo que desde hace un año. No pasa nada. Las cosas que realmente te tienes que enterar, como el terremoto, te enteras por la gente que está cerca tuya. Pero estar todo el día con eso, todo el día con eso. Además, una catástrofe, vienen los canales de televisión, vienen, y están todo el día con lo mismo, como si estuvieran transmitiendo deportes, como si estuvieran con las Olimpiadas, ¿no? Todo el día con lo mismo, todo el día con lo mismo. Entonces llega un momento que se te hace tuyo eso y vives en un estado de miedo, de pánico. No miren noticias, listo, no pasa nada. Pregunta, ¿la conciencia colectiva se creó o existe a consecuencia de la gran intervención? La conciencia colectiva existió desde la eternidad y existirá por la eternidad, porque todo está conectado con todo. No solamente todas las conciencias están conectadas entre sí. Imagínate una pecera y los pececitos somos nosotros, y el agua de la pecera es la conciencia absoluta, que está en todos lados, te traspasa, te atraviesa, pero además te conecta con todos los demás peces. ¿Okay? Más o menos así es la conciencia absoluta para nosotros. Estamos todos conectados y como raza tenemos una conciencia colectiva. ¿Ah? Pero eso es porque todo el universo está conectado con todo. Aquí vendrían los argumentos científicos que demuestran esto de manera irrefutable. Si quieren, ya hice, bueno, en realidad fue un reportaje que me hicieron de una radio uruguaya, pero el todos somos uno lo puedo demostrar de manera relativamente fácil, solo que es un tema bastante largo. Todos somos uno, es correcto eso, todo está conectado, todo es uno. Para dar este tema, tengo que dar además qué es la totalidad, porque hay quien se puede imaginar a la totalidad, la verdadera realidad, que es la totalidad, contra esta realidad fragmentada, la puede imaginar como una masa informe y aburrida, y no es así, es totalmente distinta. Entonces, hay que dar los dos temas, ¿no? ¿Por qué todos somos uno? ¿Por qué la verdadera realidad es la totalidad? ¿Y qué es realmente la totalidad? No es para nada aburrida. ¿Hay más? Bueno, ok. Una hipótesis que me aterra. ¿Podría Dios crear un universo tan perfecto que no necesitáramos él, ella, ello, para que con su infinita sabiduría apreciar y crecer en su creación? Por favor, respuesta, profesor. Tendría que saber qué es Dios para ti. Para mí es la conciencia absoluta. Y la conciencia absoluta es la suma de todos nosotros, más otras conciencias que hay en el universo, más otras conciencias que haya en otros universos. Y además tiene personalidad propia, porque el todo es más que la suma de las partes. Hay dos teorías en la historia que avalan esa afirmación. La teoría general de sistemas y la teoría gestáltica de los alemanes, 1940. Nada que ver con la psicología gestáltica. Nada que ver con la psicología gestalt. La teoría de la Gestalt, la teoría de la forma.
El todo es más que la suma de las partes. O sea, la conciencia absoluta tiene una personalidad propia, pero además es la suma de todos nosotros. Entonces, todos decidimos sobre esto de los universos. Nosotros decidimos hacer esta densidad tan densa. Nosotros la decidimos hacer para experimentar. Profe, ¿el miedo puede ser un sensor de supervivencia personal? Ya lo dije. ¿Nosotros nos encontramos por vibración? La mayoría de las veces sí. La ley de atracción funciona a nivel de energía álmica, de energía de la conciencia. Dos almas que vibran similar se atraen. Sí. ¿Cómo apagar la mente al dormir? ¿Es posible? No. Lo que puedes hacer con el cerebro y con los pensamientos, lo máximo que puedes hacer es dejarlos pasar y no aferrarte a ellos, pero cuando estás durmiendo te atrapan. No. Si le preguntas a alguien que está en una religión oriental, te va a decir que sí, porque es el objetivo de muchas prácticas orientales. Pero yo lo veo bien, y tal vez se pueda, pero en lugar de tomarte 20, 30 años para lograr una cosa así, ¿por qué directamente no deja de hacerle caso a los pensamientos? Como si fuera esas radios prendidas que están ahí, nadie les hace caso, ni sabes lo que dice, escuchas un ruido y te vas al corazón, que está conectado con directo, única cosa que está conectada directo a la conciencia absoluta. ¿Por qué no haces eso? Es el camino corto. Esto está intervenido. Esto está programado. ¿Cómo se va a apagar? No tiene off. No tiene. Pero si le das on a esto, ahí sí. Es como que lo otro se transforma en un ruido, en interferencia. Nada más. Cuando se tiene la televisión prendida durante el día, escuchando noticias discordantes en el hogar, ¿se crea un ambiente de problemas? Y la televisión, al estar allí, se mete en el ambiente, por supuesto. Y al tener un contenido tóxico, por supuesto, sí. La respuesta es sí. Apágala. Apaguen la televisión. No miren televisión. El cerebro no distingue entre ficción y realidad. No sabe, el cerebro ve violencia, por ejemplo. No sabe si está actuando la persona o si realmente está matando a alguien. No lo sabe. El cerebro ve violencia. Y después nos preguntamos por qué tenemos reacciones violentas. Si nosotros mismos nos estamos programando, viendo ese tipo de cosas, que, bueno, están allí porque estamos en un sistema metidos, en una élite que hizo eso para programarnos, pero es prerrogativa nuestra y tenemos el libre albedrío de apagar, de apagar. Apaga. Muy bien, muchas gracias, excelentes preguntas. Nos vemos el domingo, en el próximo dominguero. Y este programa, que se llama Vida Coherente Interactivo, sería el próximo miércoles, junto a todos ustedes y todos los que quieran venir. Que estén bien.